El día de hoy vamos a hablar cómo los constructores se han tenido que adaptar a la gentrificación. Es decir, cómo han tenido que adaptar todos los materiales, metros cuadrados de construcción y diseños para que todavía puedan ser más competitivos ante la alta demanda de las personas que están llegando en el estado de Querétaro. Es súper interesante porque justo me acaba de llegar una información que dice que Querétaro es el segundo estado de la República con más alta calidad de vida. O sea, está carísimo Querétaro ya. Sí, este tema es muy relevante en nuestro estado porque, vaya, mucha gente del DF o que vienen de otros estados y quieren comprar aquí piensan que a lo mejor pueden llegar con 1,5 millones y entonces ya pueden comprarse una mansión porque a lo mejor anteriormente lo podían hacer. Ahorita la gentrificación ha cambiado completamente Querétaro y los precios de las viviendas han subido mucho. Y de esto no solo pasa a nivel estatal, sino que es a nivel mundial. La gentrificación ha hecho que los constructores tengan que adaptarse y conseguir nuevos productos para que puedan todavía ser más competitivos. ¿Tú qué piensas al respecto? Pues el caso que nos acaba de tocar, tenemos una compañera que es parte de asesora inmobiliaria y nos estaba contando que hace unos días tuvo una visita con un cliente. Bueno, en este caso empezó a criticar el tipo de material que tenía la pared, que era rugoso. Normalmente mucha gente considera que si lo ve liso significa que es mejor, ¿no? Entonces, en ese momento empezó a criticar el modo de construcción de la casa y empezó a criticar el trabajo de los mexicanos. Este que nos está platicando Regina es un vivo ejemplo de que la gente está queriendo comprar algo, pero tiene una expectativa todavía más alta. Es decir, vamos a ver, yo tengo un presupuesto de 1,5 millones, entonces voy a ir a buscar casas de 1,5 millones. Entro a la propiedad y digo, ¿sabes qué? Es que por 1,5 millones me están ofreciendo casas de 90 centímetros o terrenos pequeños de 90 centímetros, ¿no? ¿Realmente yo quiero una casa de 90 centímetros? A lo mejor no, a lo mejor quiero una casa de 120 metros. En este caso, como asesor inmobiliario o como constructor, hay que hacer labor de concientizar al cliente de que realmente lo que a lo mejor busca no es una casa de 1,600,000, no es de que la casa esté mal o esté mal hecha, sino es, tú quieres a lo mejor algo un poquito más elevado en precio o más grande, etcétera, etcétera. No está mal querer más por tu dinero, simplemente hay que tener como conciencia de que en Querétaro los precios han subido mucho y esto también, como les platico, es a nivel mundial. Los precios han subido mucho, cada vez es más difícil adquirir una propiedad y parte del podcast de hoy es hacer relevancia en que los constructores han tenido que reinventarse completamente la manera en la que vendemos, vivimos y digamos toda la estructura de las propiedades. Ahora se usa más hacer el ladrillo o el block gris. La razón no es porque uno sea mejor que el otro, sino porque al momento de que tú empiezas a trabajar con el block gris, es mucho más fácil que tu construcción se construya en un periodo de tiempo más corto y eso reduce costos, ¿no? Eso es un ejemplo. Otra cosa es, a lo mejor ya no se utiliza la madera que se utilizaba antes en las cocinas o unas cocinas muy pesadas de madera, porque una es más complicado hacerlas, lleva más tiempo y trabajo, y entonces ahora cambiamos por materiales, la mayoría de melamina porque es mucho más rápido, diseños más ligeros, más estructurados, y digamos reduce mucho el tiempo de construcción. Otro nivel de adaptación que han hecho mucho los arquitectos es hacen planos abiertos. Es decir, ya no usan tantos muros de carga, prefieren hacer un plano más abierto. A lo mejor tengo menos construcción, pero mi casa se va a ver más amplia. Utilizo un poco más de altura y de todas maneras tengo un poquito menos de construcción. Todas estas adaptaciones las han tenido que hacer los constructores, arquitectos e ingenieros para poderse compaginar lo que está sucediendo ahorita con todo el tema de la inflación o lo que está sucediendo ahorita con pues que la gente se le está dificultando más comprar una propiedad. Bueno, Diana, tú en todos tus años de experiencia aquí como asesora inmobiliaria, con 1,800,000, en el caso de Querétaro, ¿dónde podrías comprar una propiedad? Hace 7 años, ¿cuántos metros cuadrados tenías de terreno y de construcción? ¿Cómo has visto este cambio a través de los años? Para todos los que viven en Querétaro, yo creo que y que lo han vivido, el cambio ha sido de la gentrificación, que nos ha afectado también bastante, ha sido dramático. Es decir, yo en 8 años podía conseguir a lo mejor una propiedad que tuviera un terreno de 140 metros, una construcción de 136 metros y a lo mejor comprarla entre 1,600,000 y 1,800,000 en Juriquilla. Esta es una zona muy en particular. Ahora, en pleno 2025, esa misma propiedad, digo, si nos encontramos un terreno de 140 metros, que ya es difícil de conseguir, pero suponiendo que lo tenemos, esa misma propiedad probablemente ya esté cerca de los
mínimo 2.800.000. Entonces estamos viendo una evolución de que a lo largo de estos 7, 8 años han incrementado unos 1 millón aproximadamente. Claro que a los primeros compradores eso les beneficia porque se traduce en plusvalía, pero también se traduce en que los constructores tienen que encontrar la manera de que puedan seguir vendiendo casas a precios asequibles y los compradores puedan tener unas buenas casas. A mí me llama mucho la atención como si de repente te encuentras como gente o incluso a veces asesores que te dicen, es que ya no construye como antes. No, pues es que claro que ya no se puede construir como antes porque difícilmente podemos reproducir lo que antes se hacía. Por ejemplo, antes construían con piedra, bueno, ahora construimos con block gris. Antes a lo mejor se usaba un tipo de empastado, bueno, ahora usamos yeso o usamos un estuco liso, ¿no? No significa que esos materiales sean de mala calidad, que eso es una perspectiva que la gente puede tener y es errónea. Significa que estamos encontrando materiales que sean más fáciles de reproducir a un menor costo para poder ofrecer una mejor calidad. ¿Tú qué experiencia has tenido con estos temas? Fíjate que he tenido clientes que vamos a ver casas y lo primero que me critican, sí, muchos que ellos son arquitectos o ingenieros, ¿no? Vamos a ver una casa de un promedio de 2.600.000 y me critican muchísimo el material. Ajá. Entonces sé, en base a mi experiencia, que su presupuesto no va a dar para los materiales que ellos buscan. Entonces, si yo quisiera una casa con esos materiales, tendría que llevarlos a una casa de mayor valor, sin embargo, no tienen los recursos. Entonces sí ha sido una experiencia de hacer consciente al cliente de es lo que es. Para no disminuirte en construcción, lo que hacen es, ¿sabes qué? No te incluyo los closets, no te incluyo la cocina y no te incluyo barandal o cristales, ¿no? Eso los puedes a lo mejor tú poner después, pero es una medida que están tomando ahorita para poder venderte a un precio que puedas comprar. Sí. Porque el hecho de, no sé a quién se le habrá ocurrido hacer más equipamiento o menos equipamiento, básicamente, ¿sabes qué? La casa sigue, o sea, la casa es buena, está en buen estado, está todo, y a lo mejor tú paulatinamente puedes poner los demás acabados sin que te afecte tanto y de todas maneras puedas tener tu casa. Bueno, pero para mí el punto importante, yo que no sé mucho de construcción, ¿es malo el otro material? O sea, ahora que han reducido costos, ¿significa que es malo o no? ¿Por qué la gente lo ve malo si es otra calidad a la que estaba acostumbrada hace 7 años? Sí, fíjate que yo creo que es una falta de información más bien, porque tú podrías decir, ¿sabes qué? Yo construyo, y muchas constructoras se venden como que, yo construyo con el ladrillo rojo y entonces los que construyen con el ladrillo gris es fatal y es súper corriente. No, claro que no. O sea, simplemente los materiales se usan para diferentes cosas. Es decir, los ingenieros suelen utilizar más el rojo para cuando van a utilizar más peso versus el gris. Pero difícilmente, en México la mayoría de la gente tiene 1 o 2 niveles, no ocupas 3 niveles o 4 niveles o 5 niveles, ¿no? Si llegara a pasar eso, también se puede utilizar el block gris con un tipo de varilla reforzada, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver más con una percepción de cómo nosotros vemos que anteriormente construían y cómo construyen ahorita. Y eso afecta mucho porque entonces empiezas a pensar, es que mi casa, esta constructora me está vendiendo tal casa, pero mira, le pusieron un estuco rugoso y entonces es horrible, ¿no? Como una vez me tocó a mí una clienta que me dijo, yo sé mucho de construcción y la verdad es de que el yeso es muchísimo mejor que el estuco. Entonces yo dije, bueno, yo difiero, ¿no? Y mi perspectiva es completamente diferente, que el estuco es mejor que el yeso. Claro que el yeso se ve más bonito, pero esa es otra cosa. E incluso si usaras los dos materiales no significa que tu casa esté como mal hecha, que es algo que recurrentemente nos están diciendo. O si no utilizan, por ejemplo, piso de cerámico y utilizan piso de porcelanato, entonces la gente empieza, no, pues es que no es porcelanato y no es lo mismo y no es tan fino. A ver, es que aquí tenemos otra vez que concientizar al cliente para saber qué tipo de material sí estamos utilizando, pero cuánto es lo que yo quiero pagar. Por ejemplo, en el caso que nos platica Regina de esta persona extranjera que vino, que se empezó a criticar que los mexicanos no sabíamos hacer ninguna casa, que qué cochinadas de acabados. Yo lo primero que pensé cuando escuché esa historia fue, bueno, ellos construyen en madera, o sea, el señor que sabe de la construcción mexicana, ¿no? Pero tiene que ver más con lo que yo les estoy platicando. Es decir, el señor cree que porque viene de Estados Unidos y llega aquí a México, él se puede pagar una casa. A lo mejor por tener un presupuesto de 3 millones, él puede pagarse una casa de 6 o 7 millones.
Pero a la realidad, cuando ya va y se topa y dice, ah, caray, bueno, es que estas casas de 3 millones a lo mejor son de 150 metros. Y lo que yo quiero, o sea, mi casa de 7 millones en mi cabeza, la quiero de 300 metros. Entonces, ¿qué tips, Regina, nos podrías dar para concientizar a estos clientes difíciles, como ya seas constructor o asesor inmobiliario? Bueno, el primer punto que yo haría es, si ya vi que no le gusta lo que puede pagar, Ajá. me lo llevo a conocer las casas de 7 millones. Ajá. Para que se dé cuenta si en realidad checa todos los materiales que me criticó, que vea que los mexicanos sí trabajamos bien, en este caso, y ya cuando le diga el valor de la casa, pues a ver si la puede pagar. Sí, exacto. Digo, esto parecería obvio, pero no es tan obvio. Es decir, la medida en la que yo quiera mis super mejores acabados, o porque pues, los acabados se traducen en dinero, entonces tengo que entender que entre mejor son mis acabados, pues más cara va a ser mi casa. Entonces, si yo quiero una casa que a lo mejor tenga porcelanato, bueno, a lo mejor me cuesta 50,000 pesos más. O si quiero una casa que a lo mejor sea de ladrillo rojo, bueno, me cuesta otros 50,000 pesos más, y vamos aumentando. Entonces, hay que ser muy conscientes a la hora de comprar. No llevarnos como estas malas percepciones de que lo que nos ofrecen no es bueno o no es de calidad. Sí es, simplemente todo el comercio alrededor se está moviendo a como pues la inflación está, ¿no? No, y yo creo que, bueno, a ver, también en este caso yo creo que el cliente era primera visita que veía una casa de este valor, porque si él se pone a dar un sondeo por toda la zona de Querétaro, casas de 3 millones, se daría cuenta que todas están del mismo rango, ¿no? A mí luego a veces me pasa mucho con los del DF que llegan y nos dicen aquí en Querétaro, oye, pues yo quiero comprarme una casa de 2 millones. Y llegan y ven la casa y dicen, no, es que esto no es lo que yo pensaba que me iban a dar una casa más grande. Y entonces pues tú les empiezas a buscar como asesor inmobiliario aquí, acá. Y al final, digo, las zonas, claro que pueden variar, puede haber unas que te consigas una casa más grande, otras más chicas, pero en realidad tienen una percepción diferente de lo que el valor de su dinero cuesta actualmente o de lo que se pueden comprar. Entonces, los constructores honestamente la tienen complicada porque, pues, como les digo, todo el tiempo se tienen que estar adaptando a cómo se está vendiendo ahorita en el mercado, qué materiales podemos utilizar, en dónde podemos reducir costos, no para entregarte una casa que sea una cochinada, sino simplemente para que puedas tú adquirir esa vivienda. Otro tema que es muy importante, y luego he escuchado mucho en las redes sociales, es este tema de la burbuja inmobiliaria. Porque me ha tocado luego a veces influencers que dicen que las burbujas inmobiliarias tienen que ver con que las inmobiliarias inventan los precios y entonces los arrojan al mercado, ¿no? Y digo, en mi experiencia, ahorita Regina nos platicará la suya, pero en mi experiencia tiene que ver más con la falta de control del Estado en controlar la venta de terrenos. Es decir, si ellos no controlan cómo se están vendiendo los terrenos, difícilmente un constructor va a poder abaratar las propiedades, porque a lo mejor un terreno costaba 500,000 pesos, la persona que lo vende sin control alguno lo vende en 1,000,000. Después de ahí, entonces el constructor lo compra, levanta su propiedad y todavía tiene que competir con la inflación de los materiales que incrementan trimestralmente. Entonces, para mí eso es una inflación, porque el gobierno no tiene absoluto control de cómo se están vendiendo los terrenos y eso hace que encarezca muchísimo las propiedades. Y que muchísimos desarrolladores sí realmente inventan su propia plusvalía. Digamos, empiezan vendiendo el metro en 1,800,000 y después en 6 meses ya lo están vendiendo en 6,000 pesos. O sea, ¿a qué hora? ¿En qué momento pasó que un terreno que vendían en 1,800 el metro pasó directamente a 6,000? ¿Te imaginas cómo le afecta eso a los constructores y al cliente final? Y realmente no hay nadie que regule esto. ¿Tú qué opinas? Bueno, a mí me ha tocado casos donde a la hora de la venta le inventan al comprador que la plusvalía va a ser altísima. Me tocó un caso de una señora que compró una casa hace 2 años y pensaba que de plusvalía ya había aumentado unos 500,000 pesos. ¿Por qué? Porque aparte compró la casa sin cocina, sin carpintería y agregó piso en el jardín y demás. Entonces, pues ella le invirtió dinero. A la hora de hacer el sondeo y ver a qué precio podemos vender su propiedad, nos dimos cuenta que ni lo que ella invirtió lo podemos meter. O sea, si ella le metió 200,000 pesos de su bolsa, lo máximo que va a poder recuperar es lo que ella metió, los 200,000 pesos. Entonces los venden con una idea de que su casa va a tener un valor súper, una plusvalía súper interesante y la verdad es que no. Es que no. Fíjate que yo un caso muy concreto que, digo, aquí no estoy mencionando ninguna constructora, pero es el caso de Cibatá, en Querétaro. Para los que no conocen, Cibatá es un fraccionamiento muy bonito que ya tiene como todas las amenidades, infraestructura. La verdad es que precioso.
Pero si Bata empezó vendiendo, digamos, en un precio, obviamente claro que hay plusvalía, empezó subiendo, pero a la gente le prometen, y digo les prometen porque pues a mí me ha tocado muchas veces ver cómo las desarrolladoras lo ofrecen, el 17% anual en la compra de un terreno o de una propiedad. Entonces, la realidad es que eso no pasa. O sea, ellos compran en un precio elevado, que fue inflado por la desarrolladora, la constructora, etcétera, etcétera, proveniente inicialmente de las personas que compraron, que no vamos a mencionar quién, pero de las personas que compraron todo ese terreno. Al fraccionarlo, venderlo, empiezan a encarecer toda la producción, llegan los constructores, también suben el precio y llega encarecido ya al cliente final. Entonces, para cuando tenemos esto, a ellos les ofrecen, oye, tú vas a crecer el 17% anual. Entonces, al momento de que tú quieres vender por X razón, tú dices, bueno, mi casa, lo que está mencionando Regina, mi casa entonces ya debe de valer tal, y tú dices, bueno, a ver, no vale tal si no hay quien te la compre. Y entonces uno de los problemas también que tiene Cibata es una plusvalía desbordada. Y el otro tema es que generan una sobreoferta gigante, y entonces cuando tú quieres vender tu propiedad, de pronto te das cuenta que pues alguien te dijo que sí valía el 17% extra, pero al momento de venderla ya no te quieren pagar eso. Entonces entramos en una problemática porque no hay quien regule eso. Y a mí me ha tocado que en redes sociales se acusa mucho a los constructores de que ellos son los que hacen y suben el precio. Pero ¿qué pasa con los desarrolladores? O sea, los que te están vendiendo primeramente el terreno. O sea, ellos que están haciendo toda esta inflación, esta burbuja, y entonces tú como constructor lo que haces es intentarte adaptar. O sea, créeme que un constructor le es más fácil venderte barato que no, porque entonces él vende más y para él es un negocio. Pero si los precios de los terrenos están sube, él tiene que adaptarse porque no puede absorber todos los gastos. Y bueno, en otro caso, o sea, no estamos mencionando aquí que no haya ningún constructor que no se afecte a sí mismo o que no produzca burbuja inmobiliaria, también lo hacen. Hay un caso en particular que me estabas platicando sobre una desarrolladora que tenías tú, que ella hizo su primera etapa, vendió bien, y en la segunda etapa ya no hizo con la misma calidad que en la primera, y entonces en vez de ocasionarles plusvalía a los clientes, pues ahí depreció todas las propiedades, ¿no? A ver, platícanos de eso. Sí, o sea, básicamente ella compró una casa con una expectativa alta, le vendieron una plusvalía muy alta, y al lado, literal 3 cuadras al lado, hicieron un nuevo fraccionamiento, básicamente el mismo modelo de casa. Y bueno, pasan los Pero dos. En este caso es una compradora individual, no Sí, fue sí, sí. Okay. Es una persona física comprando su casa. Y 2 años después ella quiere vender su casa, sin embargo, pues la constructora que puso el nuevo desarrollo al lado, claro, ya se está vendiendo al precio que ella lo compró, la gente va a preferir comprar la casa nueva que la de ella. Y entonces ella ya no tuvo ninguna plusvalía. Sí, entonces claro, es donde creo que a veces el desarrollador no se da cuenta, pero hasta afecta la misma plusvalía que vende. No, totalmente. O sea, ahí tú volteas a ver a la persona que compró y dices, o sea, ¿con qué cara volteas a ver esas personas que compraron la casa que tú les prometiste el 17%? Y el mismo desarrollador lo que hace una vez que te ofrece que ya ganaste el 17% anual, te pone la competencia enfrente, y entonces tú dices, a los 2 años, oye, yo ya quiero vender, mi casa ya debe de valer, pues no sé, 500,000 pesos más. Y resulta que no solo no vale 500,000 pesos más, sino que te tienes que bajar, porque enfrente te pusieron unas propiedades que cuestan igual que la tuya, pero son nuevas. Entonces, obviamente, pues los clientes van a querer una casa nueva. En otro tema que también me encantaría platicar en este podcast, tiene que ver con el primer caso que les estábamos platicando de una asesora nuestra que fue con un cliente que era extranjero, y el cliente extranjero obviamente se empezó a quejar de todos los mexicanos, pero ya independientemente de ese tema, esto es muy usual en los asesores, que por querer cerrar la venta, entonces los asesores se empiezan a intimidar cuando les tocan personas tan dominantes y tan agresivas. ¿A ti te ha tocado algún cliente que haya sido así tan dominante y tan...? Sí, me ha tocado clientes en los que estoy dando el recorrido y me empiezan a criticar la casa, acabados. Ajá. O sea, desde el momento en que entran me critican el piso. O sea, ya sé que no les gustó. Ajá. Simplemente yo no los puedo llevar, opción 1, los llevo a conocer otra propiedad. ¿Para qué? Para que se den una idea y a ver si encuentran dentro de su presupuesto lo que ellos buscan. O 2, no es lo que busca lo que yo tengo. Sí, pero ¿qué haces? ¿Qué frases poderosas pudieras utilizar para controlar a ese cliente que está en ese momento? Porque en el caso de esta asesora, o sea, el cliente se le puso medio agresivo de... A ver, lo voy a poner de otra manera, tú estás en un país que no es el tuyo.
estás intentando, claro, comprar un producto y una persona creo que normal no va y se queja de que el producto que le estás enseñando es una porquería, porque a lo mejor pudiera o no gustarte la casa. Simplemente dices, no, no es lo que estoy buscando, etcétera, etcétera. Pero ya el hecho de que te tomes el tiempo de insultar a todo el mundo porque no te gusta nada, tú como asesor para las personas que nos están viendo, ¿cómo podrías controlar inmediatamente a ese furioso constructor? Digo, perdón, a ese furioso cliente. A ver, sí me ha tocado algunos clientes que me dicen muchas cosas negativas sobre la propiedad. Ajá. Uno lo escucho, o sea, Claro. trato de escucharlo, no me voy a poner a discutir con él al Sí, principio. el primero sería no discutir con él, porque con una persona que ya te está insultando y está en tu país y ya te está viendo de frente, te está insultando, ya no hay mucho que puedas decir. No, yo dejo que hable, lo escucho, hago como que lo entiendo y dos, contrarrespondo, ¿no? O sea, no en modo pelea, sino en modo objetivo de decirle, a ver, lo que tú me estás diciendo, entiendo tu punto, pero conozco también mi producto y te voy a explicar bien para que te quites esa idea, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, y voy a retomar lo del muro, porque el señor se quejaba mucho de que, digo esto porque me lo platicaron, yo no estuve ahí, pero me lo platicaron, el señor se quejaba de que el muro era rugoso. Entonces, ¿cómo le explicas? Digo, yo no soy experta, a ver si por ahí nos dejan en los comentarios cómo construir en Estados Unidos, pero lo que yo entiendo es, y las veces que me ha tocado ir, sus casas son de madera, ¿no? Entonces, quiero entender yo cómo llegas a otro país y te quejas inmediatamente de cómo construyen aquí cuando te falta contexto. O sea, yo lo primero que pregunté fue, ¿el señor es constructor o qué onda? ¿Cómo sabe que en México construyen mal? A mí me llamó mucho la atención porque, bueno, el estuco rugoso es un tipo de material. No significa que esté mal o que el material no sirva. Entonces, ¿cómo llegó esa persona a esa conclusión para poder decir que en México no sabemos construir? Y yo lo que le hubiera contestado ahí es rápidamente, señor, ¿usted es constructor? ¿O cómo sabe que en México construimos mal? Porque la verdad es que la pregunta me nacería, ¿sabes? Y primero lo escucharía como dice Regina, eso sería básico. Y yo siento que ya en ese momento cambiarle el chip a esa persona sería muy complicado. Sí. Lo que hablábamos hace rato, es súper importantísimo dejar ir clientes que son tóxicos. No pasa nada dejar ir un cliente que tú sientes que no te va a comprar, y difícilmente una persona que llega y está como todo el rato gritando de que los materiales qué horrible y que a dónde lo trajiste, pues es una persona a lo mejor neurótica, hay que dejarla ir. Pero oye, yo por curiosidad hubiera dicho, oiga, ¿y usted es constructor? O sea, ¿cómo sabe que en México el estuco está mal puesto? Me hubiera encantado escuchar esa... Y ver su cara, ¿no? Y ver su cara de que realmente de atención. Y lo segundo es, yo le hubiera preguntado, señor, ¿prefiere yeso? Porque si prefiere yeso, tengo 2 millones de casas más que le puedo enseñar de yeso. Y si no le gusta el tamaño de la casa, justo como tú decías, bueno, vamos a ver una de 7 millones y usted no se preocupe. Aquí el límite es el bolsillo, ¿no? No el tema de los materiales. No, y fíjate también algo que dice, si un cliente desde la primera visita me empieza a atacar y a hablar de ese modo o humillarme, también yo me doy cuenta que, discúlpame, o sea, a mí me gusta vender, pero tampoco vengo a soportar gente que me venga a hablar mal. O sea, hasta eso, si yo veo que un cliente me falta el respeto de inicio, también yo me voy, no pasa nada, dejo ir al cliente. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esas personas, en todo el proceso de compraventa, va a estar igual. Exacto, y eso es un dolor de cabeza. Exacto. Quiero retomar un punto. ¿Tú crees que esto también es un tema de género? ¿Tú crees que si hubiera sido un hombre, el señor se hubiera puesto a gritar así, bueno, como medio histérico, diciendo que los materiales no servían? No, yo creo que un hombre sí lo hubiera respetado. Yo también creo eso. O sea, yo creo que vio a la asesora como toda, linda, suave, o no sé, y entonces el señor dijo, bueno, con esta sí puedo despotricar. Porque qué tal que hubiera sido un asesor de 2 metros de altura. Con botitas de ingeniero. Con botitas de ingeniero, o que, porque luego en mucho de este negocio, muchos asesores han sido a lo mejor arquitectos o ingenieros civiles. Claro. ¿No? Entonces, eso me llamó mucho la atención, porque dije, ¿qué tal si el señor hubiera sido hombre, hubiera tenido esa misma facilidad para criticar que los mexicanos no servimos para nada? O sea, me llamó muchísimo la atención. Yo creo que ya depende de la personalidad de ese hombre, ya no, yo ya no le hubiera sido la plática también. Sí. Entonces, recapitulando, ¿qué hacemos cuando tenemos a un cliente súper agresivo que no sabemos qué hacer con él como asesor inmobiliario y eres mujer? No, si eres hombre o mujer, para los dos casos creo que aplica. El primer caso es, obviamente, escucharlo al cliente, no decirle que no, porque si tu cliente ya está furioso, vas a hacer que su furia se incremente todavía más, ¿no? Entonces, a lo mejor tuvo un mal día,
quién sabe, no somos psicólogos, pero sería bueno, 1, escucharlo, 2, si tienes la posibilidad de cambiarlo a otra propiedad que tenga otros acabados más de lujo, a lo mejor ahí le puedes cambiar un poco el chip de decir, ¿sabes qué? A lo mejor lo que tú quieres no es tanto el odio a esta casa, sino más bien quieres un nivel un poquito más elevado y tú no lo sabes, pero yo te voy a ayudar a descubrirlo. Como les digo, el límite ahí es como el bolsillo. ¿Qué otro tip nos puedes dar? Otro tip importante es saber dejar ir al cliente. Sí, eso sí, anótelo. Es importante, clientes tóxicos. Sí, no, o sea, también respétense mucho como asesores, quiéranse y poner límites, sí, ¿no? Poner límites. Y la verdad es que también si tú no te das a respetar en ese momento, a ver, el cliente tampoco te va a respetar en un futuro. Sí. Entonces creo que poner el alto, escuchar, poner el alto, y si ves que no va a ser un cliente viable, pues soltarlo, dejarlo ir, no pasa nada. Sabes que a mí me ha tocado también, no sé tú si has visto en redes sociales, que hay un positivismo excesivo en las ventas. O sea, como tú vas a vender todo y puedes vender todo, y si no lo vendes, pues entonces es tu culpa. Caray, también, o sea, falta también decir, sabes que a veces hay que dejar ir a clientes que son tóxicos. No todos los clientes son viables, y esa por una venta que se te vaya, no pasa nada. Va a haber a lo mejor otros 2, 3 clientes que lleguen y te compren, y justo lo que dice Regina, o sea, poner límites como asesor también es importante. O sea, no les puede pasar a uno todo lo que ellos quieran y digan, y si llegan con mala actitud y demás, no es de que uno les conteste ni nada, simplemente pues ya no es un cliente para ti, lo dejamos ir, y no ponerse uno ahí como tapete para que lo estén ahí pisando para ver si cerramos esa venta por este exceso de positividad de que si no vendes es tu culpa, entonces empieza uno a traumarse. No, la verdad es que sí hay que dejar ir. Hay que dejar ir. Ese va a ser este podcast. Va a ser otro tema que vamos a abrir en el siguiente podcast. Sí. ¿Cómo dejar ir a un cliente? Suelte. Bueno, pues este podcast se acabó. Véanos la siguiente semana, déjenos en los comentarios si este podcast fue de su interés o qué otros temas quieren que empecemos a tratar. Es correcto, queremos escucharlos para pues nuevas temáticas. Hasta la vista.